la reunión, sé que pues tu tiempo es bastante preciado, sobre todo en este momento. Em, la verdad, mi reunión te cuento un poquito sobre mi... Espérate, no entiendo por qué me estás haciendo transcripción. Ya, listo, perfecto. Te cuento un poco sobre el proyecto. Entonces, el proyecto que yo estoy haciendo es para una materia de séptimo semestre en la que estamos haciendo un transmedia sobre la salud mental en pandemia. Entonces, nuestra pregunta de investigación era cómo los estudiantes de la Universidad de La Sabana vivieron la cuarentena y qué cambios en ellos hubieron después de la pandemia, tanto académicamente como emocionalmente, ¿cierto? Bueno, el motivo de mi consulta contigo es porque yo en particular estuve haciendo una investigación tanto en algunos estudiantes de economía y finanzas como en unos estudiantes de tu facultad, medicina. Y pues bueno, yo pude notar como ciertos problemas que ellos tuvieron en la pandemia en sus casas. También, sobre todo, los de medicina me dijeron que tuvieron muchos problemas por lo que las materias tal vez eran de un componente muy práctico y que tal vez por la cuarentena esos componentes prácticos no se pudieron llevar a cabo y de alguna que otra manera sus rendimientos académicos bajaron, por el estrés que también vivían acá en casa, pues las cosas podían ser un poco complicadas. También me informaron sobre carga académica. Entonces, la verdad, solo tengo tres preguntas preparadas, y quiero que pues tú me las contestes. La primera, para introducir la entrevista, es ¿cómo ustedes como facultad vivieron la pandemia en cuanto a la adaptación presencial virtual para los estudiantes? ¿Cómo fue ese paso para ustedes? Y si reportaron muchos casos en los que los estudiantes eh, como que no podían o si les informaron de sugerencias o ese tipo de cosas. Ok, sí, mira, yo estoy convencido que la educación virtual es igual de buena que la presencial, pero lo que ocurrió con motivo de la pandemia es que la adaptación de los currículos presenciales a virtuales se dio de manera coyuntural en un tiempo récord y completamente, digámoslo así, de carrera, y fue necesario hacerlo en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú formulas desde el principio un programa académico virtual, lo que ha demostrado la evidencia es que tiene todas las características para tener los mismos niveles de calidad y el resultado final que un presencial. Pero cuando tú haces un programa presencial y lo adaptas a la brava, De acuerdo. por una situación coyuntural excepcional como la pandemia, pues corres todos los riesgos de equivocarte. Sí. Entonces, el primer problema que hubo, tanto para la facultad, para los profesores y para los estudiantes, es como tú lo mencionabas, coger un programa que está diseñado para aprenderlo en un laboratorio, en un hospital simulado, y aprenderlo de manera virtual en una plataforma, en un Teams. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la enseñanza misma, las habilidades de enseñanza de los profesores están fortalecidas en la presencialidad porque somos un programa presencial. De manera que la competencia de enseñanza y también la competencia del estudiante de aprender intermediado por una faz de tecnología, una interfaz de tecnología como es una plataforma como Teams o como Zoom o como cualquiera de estas, pues evidentemente fue novedosa, pero pues no por novedosa quiere decir que sea fácil de aplicar, entender y apropiar. El tercer elemento, escúchame un segundito, el tercer elemento es que evidentemente eh, las condiciones vitales de las personas cambiaron drásticamente, porque evidentemente una cosa es que tú atiendas el semestre y tu familia esté aquí o esté en la ciudad de donde tú eres originario, pero pues ya como que lo tienes en la cabeza a que forzadamente tú tuvieras que quedarte en la casa. Y lo digo porque para muchos fue una ventaja. De hecho, difiere un poquito de una aseveración que hiciste, porque paradójicamente no les fue peor, les fue significativamente mejor. Ok, bueno. Haz una idea. Hay semestres de medicina donde los chinos que la cursan el semestre, algunas materias, son materias muy robustas de 17 créditos, materias troncales, Sí. perdían de 100 personas 20. Ok,
Durante la pandemia perdieron uno, máximo dos. Entonces, fíjate que paradójicamente es al revés, como que Sí, les fue mejor. Y parte de las razones por las que les fue mejor es porque justamente estando en casa pudieron dedicarle más tiempo a estudiar, ¿sí? El traslado a la universidad, los tiempos de clase que son bastante prolongados, parece que de alguna manera como que la pandemia nos permitió ver que eso se puede optimizar. Esto también ok, son aprendizajes que nos deja la pandemia. ok. Emocionalmente, yo creo que el gran capítulo tiene un nombre, un rótulo, un gran nombre, que se llama incertidumbre. De acuerdo. Algo que le pegó a los estudiantes, a los profesores, y era, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar encerrados? ¿Cuánto tiempo la cuarentena? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con un tapabocas? ¿Será que esta vaina dura un año? ¿O es como en las películas apocalípticas que ya después de esto nunca más volvimos a salir a la superficie terrestre? En fin. Y algo que también fue muy, muy complicado, que creo que pues a la larga es transversal, no solamente para estudiantes, sino para todos, es que es la primera vez que es un problema global. O sea, siempre uno decía, caramba, hubo una catástrofe natural en Japón, en Chile, en México, aquí en Armenia o en el eje cafetero, lo que sea, en el sur del país, en Mocoa, pero cuando al final es toda la humanidad Sí. que se ve encerrada y eso, pues el nivel de aprensión que esto generó fue muy complicado. Y súmale otro ingrediente, y es que esto no afectó lo académico. Entonces, las familias, el papá sin trabajo, la mamá sin trabajo, el Exacto. hermano mayor ansioso, yo atendiendo el semestre por Teams, mi banda de internet no es buena, pero no tengo plata con qué pagar uno más, tengo un computador para la casa y somos cuatro, entonces ahora cómo repartimos esta vaina para que el que está trabajando, el que está estudiando, el que tiene que ir al colegio, No, sí, de acuerdo. fue la sopa completa, ¿no? O Sí. sea, juntaron todos los ingredientes de la sopa. Entonces, creo que al final la percepción y la manera de transitar este proceso de la facultad fue un escenario de adaptación, de respuesta responsable, que buscaba la continuidad académica de los estudiantes a como diera lugar, pero con la mayor calidad posible dentro de las medidas posibles que nos otorgaban las circunstancias. Ese es el resumen. Adaptabilidad, continuidad para los estudiantes y la mejor calidad posible. Ok, ya yendo a ese tercer punto que haces de resumen, creo que es a donde se enfoca mi segunda pregunta. Y bueno, primero que todo, me sorprende mucho lo que me dices de que las notas mejoraron y que hubo muchos más estudiantes que pasaron, porque por ejemplo yo hablaba con la directora de economía, con Catherine Pereira, y ella me dijo que en su facultad sí, muchos de hecho tuvieron mucha tasa, la deserción fue mucho más alta, la tasa que la de semestres presenciales. Yo te quería preguntar sobre eso, porque en el tercer punto que haces es sobre la calidad educativa y es sobre eso, o sea, ¿tú cómo sentiste que los estudiantes de medicina se adaptaron a la pandemia? Ustedes no sé si en la facultad recibieron, no sé, reclamos o sugerencias de los estudiantes de medicina en torno a que, pues no sé, en la casa no tenían el espacio apropiado o, por ejemplo, eso que me hablas de no sé, quiero preguntar también sobre la tasa de deserción, no exactamente cómo fue las cifras, pero quiero saber si hubo mucha gente que se salió o cosas así, porque me sorprende todo lo que me mencionas de la subida académica de las notas de cada uno. Y pues lo que me dices de que de alguna que otra manera en medicina sentiste que hubo una organización por parte de los estudiantes, independientemente de que el proceso tuviera que ser de corrido. Correcto. Entonces, mira, tres datos concretos. La deserción para el 2019 estaba cercana al 3, no, como al 4%, ¿sí? ¿De acuerdo? Por pandemia se bajó al 2%. Mira, bien, súper bien. Por eso te digo que es un indicador que te puedo dar objetivamente, que no es una percepción. Te voy a dar otro indicador. Nosotros hacemos un seguimiento porque lo ideal es que un estudiante que empieza termine. Eso es lo Sí, que llamamos éxito académico. Y un indicador muy simple, pero muy diciente, es que si yo tengo 100 estudiantes este semestre 2021-2 y los voy a matricular el 2022-1, mm, pues lo ideal es que se matriculen los mismos 100. sí, lo siento.
no se haya colgado en una materia o en un semestre y el chino pues no se matricula al siguiente semestre que le correspondía promoverse, sino que se matricule al mismo como repitente, ¿sí? Sí, Pero para efectos prácticos, pues hombre, si tú fallaste en algunas competencias que te impidieron promoverte, no quiere decir que por eso no sigas progresando en tu carrera y pues repitas y sigas. O sea, cualquiera se resbala, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que se matriculen los mismos 100. De manera que el ideal es que el número de matriculados antiguos sea el 100%. Nosotros tuvimos el 104%. no puede ser. ¿Qué quiere decir eso? Que gente que se había quedado por ahí como esperando porque había tenido un problema por ahí, que de Claro, repente dice, hombre, yo voy a parar porque tengo problemas de plata o tengo problemas de salud o no sé qué. La virtualidad le sirvió para decir, venga, yo no me quedo aquí maniatado en la casa, pero pues tengo una pierna rota, puedo perfectamente claro. recuperar el semestre y tuvimos reincorporación de estudiantes que estaban en stand-by. ¿Me entiendes? Sí, claro, no. Fíjate que es muy Genial. interesante y de nuevo es un indicador concreto, no es una percepción, Sí, es sí, un sí. Es concreto. un, es un dato, sí. Y el tercer punto sobre la calidad. Ok, Yo no puedo decirte que todo salió perfecto porque no es verdad. La sí, embarramos claro. muchas cosas que dijimos de que esto es buenísimo y no fue mal. ¿Sí? Algún profesor dijo, yo me invento esta modalidad de enseñanza virtual que eso va a ser la maravilla y fue un desastre. Clarísimo. ¿Sí? Y claramente tuvimos una crisis muy fuerte porque para estudiar medicina hay que estar presente en el hospital con un paciente. Sí, de acuerdo. Entonces imagínate lo que es para mí decirle a un estudiante, vas a aprender medicina a través de una interfaz de un computador, cuando yo, entonces, ¿cómo hago un examen físico? ¿Cómo atiendo un parto? ¿Cómo reanimo y adapto un neonato? O sea, eso es Mm, físicamente imposible. Entonces, cuando yo digo que tratamos de hacer la mayor calidad posible dentro de las circunstancias, es que le apostamos a plataformas virtuales que te permitían hacer todo eso de manera virtual. ¿Sí? ok, Con eso garantizamos más o menos un alcance de resultados previstos de aprendizaje, o sea, lo que tú tienes que aprender en un 70%. El que alcanzaba eso, listo, se promueve al siguiente semestre. sí. Pero yo no puedo darle el título de médico a un tipo que sabe exactamente cómo hacer un parto en un simulador y nunca lo ha hecho en una persona. Y Sí, muy cuando difícil. va a ir a un hospital a atender partos. Mm, Entonces nos inventamos una cosa que se llaman bootcamps. Y en los intersemestrales, los estudiantes apenas nos abrieron los hospitales, los mandamos durante 3 semanas al hospital específicamente a aprender y practicar, nada de teoría, práctica, 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 práctica de lo que habían dejado de poder haber hecho. ¿Sí? Y apenas empezamos a tener hospitales y hospital simulado, que tenemos nuestro laboratorio de simulación aquí en el campus, le sí, dimos sí. todo énfasis a la asistencia presencial con bioseguridad para poder empezar a recuperar eso que no habíamos logrado en plenitud. Cuando Mm, ya ocurrió, los estudiantes y los padres de familia quedaron tranquilos y dejaron de quejarse. No porque se han quejado, me refiero que esté yo señalando negativamente la queja. Tenían toda la razón. Lo mm. que digo es que pudimos atender responsablemente esa inquietud y al final de pasar de la queja a la tranquilidad de saber que sí estábamos dando una respuesta contundente a su necesidad. Sobre todo con ese punto, y acá quiero pasar a la salud mental de los estudiantes porque eso muestra un gran resultado de la facultad y felicitaciones por eso, porque la verdad, por ejemplo, yo puedo hablar por mi facultad de comunicación que hubo muchas deserciones, yo tuve muchos compañeros que lamentablemente abandonaron mi semestre, que eran compañeros míos, y te quiero preguntar sobre todo por esa vuelta al campus, porque... no sé si los profesores o en algunas reuniones de área te pudieron comunicar el, no sé, el estado emocional y el estado de salud mental en el que llegaron tus estudiantes. No sé si les reportaron casos de, no sé, postestrés o violencia o cosas así. Bueno, Obviamente,
esto es un tema supremamente delicado porque Sí, 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 es yo confidencial. creo que, yo creo que independientemente de la pandemia, desafortunadamente, tenemos unos niveles de condiciones de salud mental, digamos, que oscilan entre las dificultades y las francas enfermedades mentales bastante amplio, no en medicina, sino en la Universidad de La Sabana. Sí, Tengo pues como el sesgo, que soy psiquiatra, ok, entonces tengo el gran sesgo porque te puedo asegurar que los problemas de salud mental entre la población de estudiantes de la universidad es inmenso, inmenso, antes de la pandemia inclusive. De hecho, para que tú te hagas una idea, gran parte de los estudiantes que precisamente estaban en stand-by y que fueron los que se vincularon durante la pandemia eran sí, personas con problemas de salud mental, que mm, al estar virtuales tenían la ventaja que podían estar en su casa con el apoyo de sus padres, y la transición y el regreso a los ámbitos académicos fue más tranquilo y les permitió hacerlo durante la pandemia. ¿Qué pasa cuando volvemos al campus? Como todo en la vida, un gran número de estudiantes, te quiero decir que estaban felices, sí, porque estaban desesperados en la casa. mm, O sea, eso era como tener un león en una jaula. sí, 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 de acuerdo. Entonces, llegan al campus y es como que, wow, y mira, los primeros días era chistoso. Aquí nos encontrábamos con los muchachos en el hospital simulado y eso parecía que los habías invitado a tremenda fiesta en Ibiza. O sea, eso eran felices y les veían la cara y emocionados y tal, que uno dice, wow, o sea, y uno mismo, ¿no? Uno venía aquí todo emocionado, como que otra vez volví al campus. Sí, chévere. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente hay otro número muy grande de estudiantes que sí les ha costado, porque obviamente nadie cuenta la historia completa, pero durante la pandemia, no estudiantes, todos, Juan Andrés, profesores, directivos, tuvimos situaciones muy complicadas porque al Sí, final, claro, tú estás gobernando desde tu casa, mm, ¿cierto? sí, Tratando de tomar las mejores decisiones para una facultad que tiene casi 1.500 estudiantes, sí, pero además de eso tienes que atender a tus hijos que están ahí en el cuarto al lado, claro, claro, ¿no? claro, Atender los oficios de casa que pues no había manera ni siquiera que fuera alguien que te ayudara. exacto, sí, En el caso mío, mi esposa es pediatra, entonces ella también se iba pues a atender los pacientes. Y tú podrías encontrar anécdotas y casi que para un libro o un gran reportaje muy amplio, donde profesores, estudiantes, administrativos, pues cuentan situaciones muy dolorosas sin incluir una gran situación de dolor que ocurrió, particularmente en el segundo pico, y es que todos tuvimos un muerto cercano. mm, Ese es un sí, tema súper fuerte. Tuvimos un gran número de estudiantes quienes perdieron sus padres por COVID. Y ok, es un capítulo muy doloroso, muy doloroso. Pienso, eso sí es una opinión subjetiva mía, Juan Andrés, absolutamente subjetiva. No tengo objetivables para respaldar mi tesis, ok, pero pienso que en medicina lo que pasa es que como tú vives entre la enfermedad, aprendes de la enfermedad, dentro de todos los pobladores del mundo, los que más o menos en medio de todo no, de acuerdo, sí, entendíamos esto éramos los médicos. sí, sí, de acuerdo, completamente, sí, Entonces, como que habían cosas que para el resto del mundo eran terribles y para nosotros eran no normales, pero más asimilables, ¿sí? claro, porque ustedes están empapados del medio todo el tiempo. No como para mí, que era la incertidumbre de, bueno, ¿qué sucede? ¿Será que si toco esto me contagio? Ese tipo de cosas. Y hay cosas tan elementales como usar un tapabocas. Mm, Nosotros lo usamos todo el tiempo. sí, En sí, cambio, pues para un comunicador, para un abogado, pues ir a trabajar con un tapabocas es una vaina. Mira, yo no me quitaba la corbata. ok, Y en esta pandemia rara vez me pongo corbata. yeah, Porque por temas de bioseguridad, por una cantidad de cosas, porque el mundo cambió. Entonces, sí ha habido una gran cantidad de ansiedad, de incertidumbre en todo este tránsito a eso que volvemos ya cada día más a lo que ya algunos llaman pospandemia, que todavía no es verdad porque seguimos en pandemia, pero digamos que ya estamos transitando hacia una normalidad un poco más cercana a la que conocíamos. Y fíjate que
las personas como que han venido también modulando su ansiedad. Sí, sí, sí. Puedo contar cosas tan increíbles como que un profesor de la facultad tenía clase, habíamos tomado la decisión que iban a hacer high flex como la universidad lo tomó, y él me llama al día anterior y me dice, mire, nadie me puede obligar a ir, no quiero, estoy muerto de pánico, no quiero salir de mi casa. O sea, usted porque es el decano, si usted me dice, pues yo voy, pero no quiero, no quiero, estoy muerto de pánico. ¿Ok? Sí, Sí, mira, tranquilo, no vayas. O sea, atiende la clase por remoto y más bien te invito a que vayas pasado mañana a nueva clase. Ve al campo, nos tomamos un café, damos una vuelta, tú miras cómo están las condiciones de bioseguridad y tomamos la decisión. Y mira, funcionó perfecto, él vino y ya después, ahora que me lo encuentro, dice, no, qué oso, yo me hecho que le dice, ¿no? ¿Sí? Pero imagínate, si es un profesor, un tipo que es médico, que ya sí, trabajando aquí 20 años, pues calcula lo que es para un estudiante de primero, de segundo, de tercero, para los padres de familia mandar a sus chinos, para la gente del común, para un profesor de comunicación, de derecho. Es un tema complicadísimo. sí, es diferente. Ujú. Nosotros, ya para cerrar, y la última pregunta va en torno a un caso especial que tuve, que, bueno, se llama María Victoria Barrios, ella en este momento es estudiante de quinto semestre, y ella es de esos casos que tú mencionaste al inicio de esta intervención, que fue que ella apenas pudo volver al campus, ella estaba feliz, completamente feliz, porque tenía el espacio adecuado, porque en su casa de alguna que otra manera no podía, porque en su cuarto lo compartía con la hermana, que tenía que volver de viaje por la pandemia, un montón de factores que no le hicieron rendir. Además es un estudiante que busca la beca, entonces de alguna que otra forma como que, bueno, ella como que, no sé, como que me contó que la vuelta al campus fue muy buena y me contó que el apoyo de la facultad fue muy bueno en cuanto a cuando necesitó algo, cuando necesitó algún documento, alguna cosa. Yo quiero preguntar más es sobre la actualidad de cómo ves la medicina en la virtualidad, porque al inicio me mencionabas que tú crees que tanto la virtualidad como la presencialidad pueden ir al 100%. Tú como decano de facultad, ¿cómo ves el futuro de la carrera de medicina en cuanto a la instauración del modelo de la virtualidad o HyFlex? Mira, yo creo que la pandemia nos deja, aquí el director del programa tiene una frase tremenda, ¿no? Dice, las bendiciones de la pandemia. Ok. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente esto fue una debacle. El que diga que no, pues es que no vio noticieros, pues, o vio, le pasó lo de Luisa Lane en alguno de los Supermanes clásicos de Christopher Reeve, ¿cierto? Que ella, mucho, el mundo casi se acaba y ella está como en un trance ahí, Sí, 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 sí. ¿y qué ha pasado, no? O sea, ¿cierto? Eh, pero mira, definitivamente para aprender medicina hay que aprenderlo en un hospital, nada que hacer. O sea, no hay plataforma, no hay realidad virtual que reemplace el aprendizaje frente a un paciente, a la cabecera de un paciente. El gran dilema, por ejemplo, y es chistoso porque aquí tú hablas un poco con esa mirada latinoamericana y siempre la gente dice, no, es que en Estados Unidos los médicos que se forman, tan buenas las escuelas de medicina, en Europa, tal, no hay qué. Sí, no. O sea, la capacidad que tiene un médico latinoamericano, colombiano, de formación en la experiencia, no la tiene un médico anglosajón ni europeo, pero ni cuando hace especialización, ¿sí? Ok. Entonces, eso fue una confrontación que tanto a estudiantes como a profesores nos hizo todavía aún más darle valor a ese componente práctico de cercanía al paciente. Por tanto, hay que seguir aprendiendo con el paciente, pero claramente sí vamos a dejar muchos elementos que la pandemia nos deja. Un estudiante de medicina estaba metido en un hospital desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado. Sí, Nos dimos cuenta que no vale la pena, porque resulta que como habían temas de bioseguridad, el estudiante iba 3 horitas nomás, pero iba a lo que iba. Y de pronto en 3 horas bien concentradas se aprende lo que se necesita y no hay necesidad de que esté 12 horas en el hospital y no tenga tiempo de todo lo demás que no es menos importante. Dormir bien, comer bien, leer de otras cosas, hacer ejercicio. Entonces, eso es un componente muy importante que nos deja la pandemia. Número dos, hay muchas materias que pueden ser virtualizables 100% y no pasa nada. sí, Y eso también nos lo deja la pandemia. Y tres,
creo que la autogestión del conocimiento y que cada estudiante también se entienda es el responsable directo del aprendizaje, creo que también nos lo deja la pandemia, porque eso lo sabemos todos, los que estamos en temas de educación médica, esa es la filigrana número uno de cualquier concepto de educación médica en el mundo. Pero el estudiante no lo entiende hasta que se encuentra ya con el riesgo de enfrentarse a un paciente. Con la pandemia se entendió que el profesor es un facilitador, pero es que yo no aprendo medicina porque tengo un profesor que me enseña, pues, y me coge la mano, sino que yo te doy las herramientas y tú las desarrollas. Entonces yo creo que es necesario aprender medicina práctica, nada que hacer. Por eso ese tránsito que tuvimos en ese semestre de cuarentena estricta fue tan difícil y fue necesario complementarlo con los bootcamps. Todavía seguimos complementando porque evidentemente reemplazar las prácticas de toda la facultad no se logra en un mes y eso va a tomar mucho tiempo. Pero la promesa de valor que hicimos fue, te pongo a nivel antes de llegar al internado, que es como la fase final de la carrera. Okay. Entonces, estamos en eso y yo creo que pues eso es como el aprendizaje que nos deja todo el tema de pandemia, Juan Andrés, ¿vale? Bueno, Decano, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, me gustó Listo. mucho todos tus aportes. Por pensar en preguntarme y invitarme a tu entrevista. No, en verdad, gracias a ti por atender. Que estés bien. Un abrazo. Nos- Chao, chao. Vale, chao, que estés bien.